Vamos a empezar. Le voy a pedir por favor a Armando que nos guíe en una pequeña oración para que Dios bendiga y nos dé una enseñanza poderosa para nuestro corazón. Padre, te queremos dar muchas gracias, Señor, porque tú nos permites estar hoy aquí reunidos para aprender de tu palabra. Señor, te pedimos de verdad con mucha pasión, con mucha entrega, que tú abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, trabajes fuerte con nosotros en el día de hoy, para que el mensaje que tienes preparado y que nos va a compartir Carlos sea útil para nosotros, para nuestra vida familiar, para nuestro entorno laboral, pero Señor, sobre todo para que podamos cumplir con tu voluntad, que es ir a todos los lugares y compartir tu evangelio, la buena nueva de salvación, decirle a todos los que no te conocen y que tengamos oportunidad, que tú eres grande, tú eres poderoso, tú tienes el poder de cambiarlo todo, de modificar nuestra vida, de tocarnos para volver a nacer, para sacarnos de tinieblas. Señor, te pedimos por favor que esta predicación del día de hoy sirva para esos propósitos, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén, Señor. Bueno, pues bien sabemos nosotros de la Semana Santa, inclusive sabemos más de ella en México que en otros países. Conozco otros países en donde si te va bien, te dan el viernes. Aquí no, aquí te dan hasta 2 semanas para que nosotros podamos gozar de la Semana Santa, ¿sí? Pero la Semana Santa está totalmente desvirtuada de lo que realmente representa. La Semana Santa no representa una vacación, un tiempo de descanso, ¿sí? Una situación de diversión, y tampoco representa una situación altamente religiosa en donde pues realmente no hago nada en todo el año, pero el Jueves Santo tengo que ir a los 18 diferentes templos y no sé qué y hacer no sé cuántas cosas, en donde tampoco es ese el significado de la Semana Santa. Si tú pudieras poner la Semana Santa aparte por el acontecimiento o acontecimientos que fueron hace muchos siglos que hicieron que esta semana sea un poco especial o muy especial, ¿qué me dirías tú que es ese acontecimiento de la Semana Santa como lo importante, como lo vital, como lo esencial que la hace tal? ¿Qué me dirías? ¿Alguien? ¿Ah? La resurrección, a ver, ¿otro? ¿Ah? La muerte primero. Bueno, realmente nosotros le ponemos mucho énfasis a la muerte de Cristo y lo tiene, porque Cristo vino a salvar al perdido, pagando Él en la cruz por los pecados de Él para que Él no los tenga que pagar. Cristo paga las demandas de Dios que están en mi contra, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y entonces Él va a la cruz en un evento planeado desde antes de la fundación del mundo, ahí en el concilio de 3, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se determinó que Jesús vendría a pagar por el hombre las faltas que ha cometido. Pero no es tan importante como el evento subsecuente, que es la resurrección de Cristo. Es más, nosotros podríamos con toda certeza decir que es el acontecimiento de la historia. Si Napoleón fue y perdió en Waterloo y no sé qué, y además el atleta tal ganó la medalla no sé cuánto y Rusia fue o vino, pues son eventos muchos de la historia, y Carlomagno fue coronado en el año 800, no sé qué. Pero el evento que trasciende los siglos como lo más importante de la humanidad es la resurrección de Cristo. Es más, el núcleo, el fundamento, la estructura básica de lo que nosotros creemos que es el cristianismo, Cristo, es su resurrección.
Y es lo que ha sido altamente atacado a través de los siglos. Si se llegara a demostrar que Cristo no resucitó, pues entonces agarramos este libro, lo tiramos a la basura y el cristianismo deja de ser, porque es la piedra angular de la creencia cristiana. No la tiene Buda y no la tiene Mahoma y no la tienen otros. Ellos murieron y su tumba está ahí llena. Cristo no. Cristo murió y resucitó y su tumba está vacía. Por tanto, vamos a leer, por ejemplo, para que veamos cuán importante es esto, acá en 1 Corintios, y si no traes Biblia, si no puedes llegar al versículo, no importa, yo los voy a estar leyendo para que nos concentremos en lo que dice la palabra de Dios. Aquí en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 13, el apóstol Pablo dice a qué se dedica él, y dice lo siguiente, es a 1 Corintios 15, 3 y 4, que dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Romanos 14, 9 dice lo siguiente, en el mismo tema: porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. No hay una sola persona en toda la historia de la humanidad, desde Adán, que pudiera clamar con fuerza que ha vencido la muerte. Todos los hombres han muerto, todos los hombres morirán, con una sola excepción, que es Cristo, que murió. A Cristo no lo mataron, Él entregó su vida cuando Él quiso, en el momento exacto, porque dice: nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10, 17 creo que es el versículo. Pero hay otro versículo aquí importante que está en Romanos 5, en el versículo 12, que dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y si tú has pecado, ciertamente morirás. ¿Y quién no ha pecado? De vez en cuando sí hay por ahí alguna mano que se levanta y entonces dice que él nunca ha pecado. Y entonces le digo: acabas de pecar otra vez, mentiroso. Sí, así es, ¿no? Todos hemos pecado y por lo tanto tenemos sentencia de muerte. El día que se compruebe, decía yo, que Cristo no resucitó, pues entonces deja de existir el cristianismo y viene a ser una secta religiosa, como hay tantas, en donde son puros mitos y leyendas y todo eso. Y la Biblia viene a ser un libro más de todos los que hay. Cuando nosotros estuvimos ahí en Cambridge para imprimir una serie de Biblias que queríamos imprimir, eso fue hace muchos años, todavía las computadoras no estaban tan avanzadas y estaban sacando cerca de 40 o 50 libros diarios. Cómo hacer el golf mejor y la dieta de no sé qué, miles de libros, ¿sí? Pero siempre hemos visto que ahí están todos los libros que el hombre tiene, inclusive libros religiosos y la Biblia. Y la Biblia es un libro aparte porque la Biblia fue escrita por Dios a través del dedo humano, pero inspirada, y todo lo que dice la Biblia es el dedo de Dios. Y ese pues no sería más si es que la resurrección no fuese. 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 14, dice lo siguiente, también el apóstol Pablo, que está hablando precisamente de la realidad de la resurrección. 1 Corintios 15, versículo 14, dice así:
Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y luego el 17 al 19 dice, y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pobrecitos los cristianos, creen en la resurrección de Cristo, es lo que está diciendo. Y luego el versículo 32, en este mismo capítulo, dice la palabra de Dios, así como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No hay ninguna esperanza si es nada más esta sola vida, ¿no? Pero no es lo que dice la palabra de Dios. La resurrección de Cristo sí se llevó a cabo, y he dicho en diferentes pláticas, hay un libro muy bonito que me gusta de un tal Frank Morrison, inglés él, de principios del siglo XX, un hombre con recursos económicos, muy en contra del cristianismo, que decidió probar que Cristo no había resucitado. Dijo, aquí me los agarro y entonces ya deshago todo ese mito que traen todas estas personas. Y pues sí, emprendió la tarea ardua, con mucho capital, de probar que Cristo no había resucitado. Y él escribió un libro después, muchos años después, que ahí está, se llama ¿Quién movió la piedra? Así se llama el libro. Y él empieza diciendo, yo nunca pensé que mi libro tomaría este tono, pero yo estoy absolutamente convencido de la resurrección de Cristo, después de muchos años de estar tratando de tumbar las cosas, ¿sí? Los cristianos pues nos gozamos grandemente en este importante significado. La Semana Santa entonces tiene ese poderoso significado, el significado de recordar que Cristo venció la muerte. Es más, él dice, muerte, yo seré tu muerte. Porque la muerte pues, es un enemigo terrible que tenemos y que nos pega a todos, tarde o temprano, y no a Cristo, ¿sí? Bueno, la resurrección de Cristo es tan importante que ya venía profetizada desde el Antiguo Testamento. Está por todos lados en el Antiguo Testamento. Y por citar algunos versículos, nos vamos a Salmos, capítulo 16, 9 y 10 en los Salmos, que se escribieron más o menos 1000 años antes de que viniera Cristo, y dice algo acerca de Cristo. Salmos 16, 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo no vio corrupción. Toma 2 o 3 días o 4 días para que se descomponga el cuerpo, y bueno, él no tuvo eso, puesto que él resucitó al tercer día. El libro de Oseas, en el capítulo 6, versículo 2. Y bueno, hay que sí estar citando los versículos, porque no queremos una plática de una persona que dice acerca de, sino hay que citar lo que dice la Biblia. Oseas, capítulo 6, versículo 2, que dice así, Oseas 6:2. Oseas, perdón, me estoy pasando aquí. Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Hay muchas citas de la resurrección de Cristo en el Antiguo Testamento. La Biblia está dividida en el Antiguo y Nuevo Testamento, y los dos son un solo libro. Biblia quiere decir libro de libros, ¿no? Y son 66 libros, pero si tú los agarras, realmente es un solo libro, ¿no? Sino que
se describieron en diferentes épocas de diferentes personajes. Bueno, Jesús mismo profetizó de su muerte y resurrección. Y lo hizo constantemente con sus discípulos que no entendían muy bien lo que él estaba diciendo. Pero varias veces les dijo que él iba a morir y resucitar. Mateo 16, versículo 21, Mateo 16, 21, dice así. 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo más adelante, en el capítulo 20, versículo 17, vuelve Jesús con el mismo tema y dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Bueno, pues hay otras secciones más, tanto en Mateo como en los demás evangelios, en donde él está constantemente diciéndole a sus discípulos que él va a resucitar. Ellos realmente no lo entendieron, hasta que sucedió, ¿sí? Es más, tan sí lo entendieron cuando sucedió, que la predicación de los apóstoles, el inicio de la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, tiene como tema la resurrección de Cristo. De eso hablan ellos todo el tiempo, ¿no? Porque bueno, es un evento espectacular, ¿verdad? ¿Quién dice: oye, fíjate que me encontré a alguien que se murió, fuimos al entierro y todo, y al día siguiente comí con él? Pues, ¿cómo, no? ¿Sí? O no vas a ser tú como esta secretaria que recibe un telefonazo y este señor le dice: oiga, quiero hablar con el señor López. No, el señor López se murió ayer. ¿Quiere dejar algún recado? Pues, no, no va a regresar. No va a regresar. Bueno, entonces no seamos así, ¿verdad? Muy bien, pues los apóstoles tenían ese grandioso tema. Hechos 2, 29 al 31. Hechos 2, 29 al 31, que dice así: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Fue la primera predicación del Nuevo Testamento que la da el apóstol Pedro en este capítulo 2, y su tema es la resurrección de Cristo. Ustedes lo mataron, pero Él ha resucitado, porque la muerte no lo puede retener. Después, en el capítulo 5, otra predicación de este mismo apóstol Pedro, en el versículo 30, dice lo siguiente: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Más adelante, en el capítulo 10, versículo 39 de este mismo libro de Hechos, 10:39, dice la palabra de Dios: y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano.
y nosotros comimos con él, dice la palabra de Dios. El capítulo 26 de este mismo libro de Hechos, ya el apóstol Pablo ahora hablando, en este capítulo 26, en el versículo 22, dice la palabra de Dios, por medio del apóstol Pablo: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, la expansión del evangelio en esos primeros años del cristianismo, que fue por todos lados, estaba basado en ese pilar poderoso de la resurrección. Muchos testigos que vieron a Jesús resucitados. Y esos testigos predicaron todo ello y mucha gente vino. En realidad el cristianismo era como fuego en la foresta. Se expandía rápidamente por todo el imperio romano, llegó hasta Roma, ¿verdad? Y 300 años después, el mismo gobierno romano se convirtió a Cristo con Constantino como César, ¿sí? Basados en ese gran acontecimiento único en la historia de la humanidad, la resurrección de Cristo. Bueno, pero podemos estar hablando todo el tiempo de este gran tema y no llegar a alcanzar o llegar a entender o llegar a aprender cuál es el significado de la resurrección. Hablamos de la resurrección de la Semana Santa, que es el acontecimiento de la resurrección, y ahora queremos hablar de qué significa realmente. ¿Por qué Dios quiso que Cristo resucitara? ¿Y cuál es su importancia en general? Y voy a hablar de 4 diferentes grupos. Y tú te identificas con el que tú pienses que es tu grupo, ¿no? El primero es Cristo mismo. ¿Qué significa la resurrección con respecto a Cristo mismo? Muy importante porque Cristo dijo ser Dios, que no le creyeron. Inclusive, los principales fariseos, los religiosos de ese tiempo, pues finalmente lo mataron por envidia, porque hacía muchas cosas que ellos jamás podían haber hecho, y además porque realmente los atacaba con sus predicaciones, y decía que él era Dios, que blasfemo, y decía que él iba a resucitar. Entonces era importantísimo que se llevara a cabo la resurrección, si no, pues Cristo quedaría totalmente como un hombre más mentiroso, que ya había habido muchos que venían como el Mesías y finalmente pues no habían sido, ¿no? Cristo dice ser el Mesías y él tenía que reivindicarse como la persona de la deidad, ¿sí? En Juan capítulo 2, en el versículo 19, Juan 2, dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan 2, versículo 19, dice la palabra de Dios: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Estaba hablando de su propio cuerpo, ¿sí? Jesús dijo ser el Hijo de Dios, pues tenía que vencer la muerte. Juan 5, 22 y 23, ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el versículo 22 y 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte
de muerte a vida. Romanos capítulo 1, versículo 4, y estoy citando algunos versículos para que entendamos, porque era muy importante con respecto a Cristo, la resurrección. Capítulo 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Muy bien, pues tenemos entonces que Jesús resucitó y Jesús tiene poder sobre la muerte. La muerte, como podríamos decir en español, aquí en México, le hizo los mandados, ¿no? Porque pudo totalmente con ella. Juan 10, 17 y Juan 10, 17 y 18. Dice así Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es la única persona humana, Cristo fue tan humano como nosotros, que determinó cuándo iba a morir, en qué instante, y él mismo, dice, cuando está muriendo, él entregó el Espíritu. Él no murió, él entregó el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, ¿verdad? Cuando él quiso, habiendo llevado a cabo el fin de por qué había venido a la tierra, que es morir por el hombre. Entonces, pues las afirmaciones de Jesús se derrumbarían totalmente si pues alguien pudiera probar que Cristo no resucitó. Importantísimo con respecto a Cristo que la resurrección se llevase a cabo. ¿Ok? Pero número 2, ¿cuál es el significado de la resurrección con respecto a los cristianos? Con respecto a todas esas personas, y sí, necesito definir la palabra cristiano. A veces voy en el coche, ¿verdad? Y oigo en el radio de mataron a 3 cristianos. ¿Habrán sido cristianos? Sí, los musulmanes son. Bueno, es una palabra muy mal usada muchas veces. Tenemos que definir qué es un cristiano. Un cristiano es una persona que sigue a Cristo. Es un pequeño Cristo. Le ha entregado su vida a Cristo como lo más importante para sí y sigue sus principios diariamente, lo sigue a Él, imitando su vida en lo que se pueda. Ese es un cristiano. Lo ha hecho el Señor y Salvador de su vida. Le he dicho, ahora mandas tú, ya no mando yo. Yo tengo un libro de instrucciones, yo te sigo a ti, yo soy cristiano. Inclusive, aquí en Hechos capítulo 19, precisamente cuando empezó el cristianismo, déjame ver dónde está. Sí. Dice que por primera vez allá en Antioquía se les llamó cristianos a el grupo de seguidores de Cristo. ¿Dónde está? Pero bueno, por ahí anda, en el capítulo 19, porque no es 19. Sí, es un poquito antes, no importa, pero sí, Antioquía. Ok, pero bueno, entonces se les empezó a llamar cristianos cuando ya estaban predicando por todos lados el Evangelio de Cristo. ¿Sí? ¿Qué significado tiene la resurrección de Cristo? Hechos 11, 19. 11:27, no, 11:16. Sí, dice así, y entonces, 11:10. Entonces, ¿qué?
A 26, sí. Uh-huh. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antes se les llamaba ¿cómo? A ver, Armando, a ver, alguien, ¿cómo se les llamaba a los cristianos antes de que se llamaran cristianos? Se les llamaba los del camino. Así se les llamaba. Sí, los del camino. Y muchas veces lo ves y viene C con mayúscula porque era la manera como se les llamaba a ellos, los del camino, porque Jesús había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es el significado con respecto a los cristianos? Con respecto a esas personas que siguen a Cristo de todo su corazón como lo más importante de sus vidas. Bueno, Dios levanta de los muertos a Cristo para que fuese un sacrificio acepto para Dios. Si Cristo hubiera muerto en la cruz y no resucitase, yo nunca sabría si ese pago que hizo Cristo por mí fue aceptado por Dios como pago por mis pecados. Estaría en duda, oye, no sé. Pero con la resurrección, Cristo me da la clara señal de que ese sacrificio fue aceptado como el pago completo por mis pecados. Entonces es muy, muy importante. Romanos 4:25, que dice así, aquí en Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Yo fui justificado ante Dios, hecho libre de pecado por medio de la cruz y como señal la resurrección. Con su resurrección sabemos que el sacrificio fue aceptado por Dios. Primera de Corintios 15:17. Primera de Corintios 15:17. Y sí, bueno, yo pongo muchos versículos porque yo quiero que tú sepas que yo estoy hablando lo que la Biblia dice y no lo que yo quiero decir de mis propios pantalones, ¿no? 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, ¿no? Sí, la resurrección es la señal de que todo fue hecho a mi favor y Dios está contento con eso. Sí. Bueno, es una esperanza maravillosa para todo cristiano el saber que Cristo venció la muerte, porque eso quiere decir que Él vencerá mi propia muerte. Yo voy a morir, pero dice la Biblia que un día venceré la muerte al recibir la resurrección de entre los muertos, que será en el día postrero. Vendrá. ¿Sí? Y es una gran esperanza. La vida de este tiempo, los 40 o 70 o 80 o hasta 100 años que vivas, que es realmente nada, sería terrible que fuese todo. ¿Sí? No, el cristiano tiene la esperanza de que esto nada más es un pequeño paso para llegar a aquel lugar, el lugar que Dios tiene preparado para los suyos. Y que será en aquel día y que estaremos con Cristo por toda la eternidad, porque el hombre no muere en su esencia, con Él por los siglos de los siglos, en cuerpo y en espíritu. ¿Sí? Entonces la resurrección de Cristo me asegura a mí como creyente de mi propia resurrección. Entonces es importantísimo. Vemos cómo entonces la resurrección, es de gran importancia en la doctrina del cristianismo. Entonces hemos visto que la resurrección tiene un significado muy grande con respecto a Cristo, un significado muy grande con respecto a los cristianos, con la definición correcta, pero también tiene un significado tremendo y muy importante con respecto a los no cristianos. Y los no cristianos son los que no siguen a Cristo con todo su corazón. Yo no quiero decirte para nada que el cristiano es el que va a la iglesia y ahí está un ratito y no sé qué. Ese no es cristiano. El cristiano es el que le entrega su vida a Cristo y lo tiene como Señor y Salvador. El cristianismo no es una religión con R, es una religión, es una relación también con R, pero muy diferente.
una relación diaria en donde realmente tú vives lo que tú dices creer, ¿no? Y no nada más dientes para afuera, como es todas las religiones, ¿sí? Entonces, ¿qué significado tiene la resurrección para el no cristiano? Para la persona que no le ha entregado su vida a Cristo y no lo ha hecho como Salvador y Señor de su vida. Bueno, pues un significado tremendo. Dios le levantó de los muertos, Dios levantó de los muertos a Cristo para que el no cristiano vea la infinita misericordia de Dios. Que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Que abre una esperanza, una puerta por donde te puedes escapar para la condenación eterna que está sobre ti. La Biblia dice que con un solo pecado tú no entras al cielo. Ahí está medio ruda la cosa, ¿no? Sí, porque en el cielo no habrá pecadores, ¿sí? Y con un solo pecado no entras al cielo. Y entonces tú dirás, ¿y con 3? ¿Y con 10,000? ¿Y con 60,000? Oye, pues está medio ruda la cosa, ¿no? Y no tengo escapatoria. Mi escapatoria es tratar de ser bueno. Pero tratar de ser bueno no te hace bueno, nada más te trata y no es suficiente. Dios exige perfección. No llegamos nunca. Cuando íbamos a predicar ahí en España, le decíamos a las personas, entonces tú quieres llegar al cielo por tratar de ser bueno. Es como tratar de saltar a Gibraltar, porque está ahí cerquita y sabían de qué estábamos hablando. Y bueno, tú eres un súper atleta y tú saltas 7, 8 y 10 y 15 metros. No, eres buenísimo. Sí, pero Gibraltar está a cientos de kilómetros. No llegas nunca. Entonces, por eso Cristo vino a la tierra, para hacer por ti lo que tú no podrías hacer jamás. Y esta persona no cristiana tiene esa esperanza. Si tan solo me agarro de Cristo, si lo hago mi Señor y Salvador, Él tiene para mí el cielo eterno, a pesar de que yo soy un gran pecador. El significado pues es amplio, ¿sí? Hechos, capítulo 5, versículos 30 y 31. Hechos, capítulo 5, 30 y 31, que dice así: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados, ¿sí? Entonces, la persona no cristiana ve ampliamente, claramente, que Dios es un Dios de misericordia que te dice, mira, no importa lo que hayas hecho. Cuando allá en Chile esta persona en la prisión decía, Dios nunca me va a perdonar. O sea, ¿para qué me hablan de perdón? Yo maté a mi madre y por eso estoy aquí. Y nosotros le hablamos, no, Dios tiene misericordia de ti a pesar de los errores que tú hayas cometido, ¿sí? ¿Sí? Romanos 5:8. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues qué esperanza tan maravillosa el saber que hay una puerta abierta para todas las cosas terribles que yo he hecho y que me hacen no merecedor del cielo. Cristo me ofrece con su resurrección esa esperanza de poder resolver mi problema de condenación que traigo contra mí. Pero para el no cristiano también la resurrección quiere decir juicio, si no lo aceptas. Porque pues Dios dice, oye, haciendo yo tanto por ti, tan fácil, y tú no lo aceptas, pues ¿qué más puedo yo ofrecerte? ¿No? Más que juicio. Dice Juan, capítulo 12, versículo 48. Juan 12, 48, dice, Juan 12, 48, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día
postrero. Y aquí hay un versículo fuertísimo en Hebreos, capítulo 10, Hebreos capítulo 10, que también habla de lo mismo. Y dice, versículo 29, Hebreos 10, 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios te ofrece salvación tan fácil, tan sencilla. Cristo pagó por ti y tú no quieres. Pues, ¿qué más puedo hacer por ti? Dice Dios, ¿sí? Entonces, con respecto al incrédulo, la resurrección significa gran esperanza, porque puede perdonarte si tú quieres, y juicio si tú no quieres, ¿sí? Entonces, hemos visto la resurrección, el significado de la resurrección con respecto a Cristo, para reivindicarlo, que Él es realmente Dios. Hemos visto el significado de la resurrección con respecto al cristiano, que al resucitar Dios me asegura que su sacrificio fue aceptado por Dios para el pago de mis pecados. Hemos visto el significado de la resurrección de Cristo con respecto al no cristiano, que Dios tiene misericordia y que Él quiere que tú vengas a Él y resuelvas el problema de tu vida, porque tu cuenta está terriblemente en rojo y es tan fácil ponerla en ceros. Cristo gritó en la cruz, consumado es. ¿Y qué quiere decir eso? Pues puso el sello de pagado a toda la cuentona que yo traía, y lo único que yo tengo que hacer es aceptar eso, ¿sí? Pero número 4, y este es el grupo que a mí me gusta mucho. ¿Cuál es el significado de la resurrección en Cristo? ¿Cuál es el significado de la resurrección de Cristo para mí? Ya lo voy a poner muy, muy en singular, ¿no? Yo que he recibido a Cristo en mi corazón, yo que pues día a día lo pongo como número 1 en mi vida, aunque con caídas y tropiezos y desviaciones, ahí vamos, ¿no? Después de 30 y tantos años, ahí seguimos, Dios, e inclusive predicando tu palabra y hablándole a otros de su necesidad que tienen, de que ellos lo acepten como el Salvador y Señor de sus vidas. ¿Qué significado pues tiene para mí el que Cristo haya resucitado? Bueno, tú que has recibido a Cristo en tu corazón, tú que lo tienes como el Salvador y el Señor de tu vida, que le has hecho realmente el dueño de tu corazón, que eres cristiano, tú, ¿qué diferencia ha hecho la resurrección de Cristo en tu propia vida? El apóstol Pablo, allí en el capítulo 3 de Filipenses, nos dice lo que significa la resurrección de Cristo para mí, para el cristiano que sigue a Cristo. Y dice el apóstol Pablo así, allí en Filipenses 3, versículo 10. Filipenses 3, versículo 10. A fin de conocerle, dice Pablo, y el poder de su resurrección. El día que recibiste a Cristo en tu corazón, recibiste un tremendo poder. Es algo espectacular que inclusive no alcanzamos a comprender totalmente. De una manera muy pequeña, lo podríamos comparar con la bomba atómica, en donde esa mezcla o ese desenlace de energía de los neutrones y electrones hace que se transforme en una tremenda, grandísima explosión como nunca había habido hasta que eso se suscitó en 1945. Una explosión por dentro que viene
al recibir a Cristo en tu corazón y que está disponible para que tú la uses y que muchos de nosotros no la usamos, que es otra cosa. Y tú puedes tener la bomba atómica, pero como la tienes guardada y nunca metes esas cosas en el líquido que tiene que ser para que explote, pues nunca explota, ahí está guardadita, ¿sí? Pero no, a Pablo habla del poder de su resurrección y es para cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. El poder de su resurrección, ¿sobre qué? El poder de su resurrección no solo que produce vida eterna, porque acuérdate que Jesús dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Yo soy el pan de vida. Yo doy la vida eterna. La regalo, no te la ganas. No te la podrías ganar nunca, porque un solo de tus pecados te hace que descalificado. Por lo tanto, soy yo el que tuve que venir a pagar por ti, pagar por tus pecados y ofrecerte lo que tú nunca podrías obtener por ti mismo y tener vida eterna. Y cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y lo hacemos nuestro Salvador personal, Él nos extiende el boleto de vida eterna. Porque no depende de mí, depende de lo que Él hizo en la cruz a mi favor. El poder de su resurrección me da una tremenda seguridad del día que yo me muera, yo me voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque yo soy muy bueno. Para nada, porque Él pagó por mí. Y ese pago lo tengo a mi haber. El poder de su resurrección. Pero el poder de su resurrección también significa victoria. Victoria en mi vida diaria sobre el pecado, debilidades, temores, tentaciones, pruebas que vienen a mi vida. Tengo el poder de decir que no, que antes no podía. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, dice Juan 8:34. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo entra a mi corazón y me da algo que yo nunca tuve. Carlos, tú puedes salir de la prisión en que te encuentras, totalmente esclavo al pecado. Lo puedes hacer, ya, la puerta está abierta. Cristo te da esa libertad. Antes no podías. El hombre no puede salir de sus debilidades, temores, angustias, pruebas, tentaciones y caídas. No puede. Y no me importa qué psicólogo y no me importa qué método tengas. Solamente el poder de su resurrección puede hacer esto. Una victoria tremenda, en donde tú dices, yo siempre sufrí con este problema y ahora veo que lo estoy venciendo. ¿Cómo? Pues es el poder de la resurrección, de Cristo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo, aquí en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabe lo que es un más que vencedor? El vencedor es aquel que vence después de haber luchado y vence. Pero el más que vencedor es aquel que antes de ir a luchar ya venció. Es más que vencedor, porque la victoria no es mía, ni la lucha es mía, la lucha es de Cristo y ella la consumó y por lo tanto yo soy un más que vencedor con ese poder que Él me da al aceptarlo en mi corazón. Por lo tanto el cristiano no tiene excusa de decir, oye, yo no puedo con el cigarro, oye, yo no puedo con el enojo, oye, yo no puedo, o sea, Dios ahí ya se limitó, no puede Dios con esto. Mentira. El poder de la resurrección puede con todo. Y tengo grandes ejemplos de vidas destruidas tremendamente que salieron y han salido poderosamente con el poder de la resurrección, habiendo recibido a Cristo en su corazón. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22, que dice, Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado
y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y como fin la vida eterna. Dios nos da un nuevo camino, maravilloso, versículo 14, ahí mismo en Romanos 6, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no es mi Señor, el pecado no es aquel dueño terrible, tirano, que siempre me tenía tumbado. No, Señor, ya puedo decirle que no. El poder, y ese poder lo tiene todo cristiano. Es la cuestión de que lo empieces a usar. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, de la cual habla el apóstol Pablo. Por lo cual, como consecuencia, en resumen, para finalizar, dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo es el poder que tiene todo cristiano. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, si tú le has hecho el Señor y dueño de tu vida, tú tienes este poder. Y si me dices, no hombre, yo ando ahí todo tirado y no sé qué, pues oye, ve a canjearlo. Échale ahí agüita o gasolina o yo no sé qué, pero pues ahí está. Úsalo, porque está a tu favor el poder de la resurrección. ¿Qué significa entonces la resurrección para mí? Para mí significa victoria, para mí significa que tengo un poder espectacular para inclusive ir y hablar con las personas y transformar mi propio mundo para Cristo, diciéndoles a otros que el único camino es Cristo. No es el camino del dinero, no es el camino de la ciencia, de las medallas, de los diplomas, del reconocimiento. Si tú realmente quieres tener el verdadero significado, es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. Cristo es la solución para el mundo que está lejos de aceptarlo. Pero bueno, esa es su bronca. Para mí está muy, muy claro y llevo 37 años con él, predicándolo y usando ese poder. Entonces yo te quiero motivar a que tú uses ese poder. Y para terminar yo quiero hablar de estos 4 grupos. ¿En qué grupo estás tú? Eres de esta persona que realmente has aceptado a Cristo en tu corazón y tienes el poder de la resurrección, pero que bueno, a lo mejor pues no lo estás utilizando porque con las distracciones de la vida te vas por allá y te desvías. O eres la persona que crees que eres cristiano, pero Cristo no es el Señor de tu vida, para nada. Ahí lo tienes como un doctor de las emergencias. Cuando tengo broncas, pues ahí te hablo, ¿verdad? Pero la verdad no te quiero para otra cosa. Y Cristo no es nada de eso. Cristo es el Señor, o no es nada. Así que si tú eres en este grupo que no has aceptado a Cristo en tu corazón, que Él no es el Señor y dueño de tu vida, pues entonces hay que hacerlo. Y es tan sencillo, es muy sencillo que Él sea el Señor. Es sencillamente decir, yo ya no voy a ser el Señor que siempre soy porque el que manda soy yo. Aquí mis chicharrones truenan. No, Señor, ahora va a ser Cristo el Señor de mi vida. Yo le voy a entregar mi vida y Él va a ser el Señor. Yo hice una pequeña oración hace ya 38 años en donde yo le entregué mi vida a Cristo. Y parece que no pasó nada, pero pasó todo, porque Él me oyó y Él agarró mi vida. Y desde ese entonces ha sido el Señor de mi vida. Soy cristiano, tengo la vida eterna asegurada. Tengo el poder de la resurrección. Y eso se te ofrece a ti. Es cuestión de que tú digas, oye, yo quiero. Porque es para todo aquel que quiere. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solamente lo que se había perdido, pero todos están perdidos. Mas son pocos los que lo reconocen.
y Él vino por ellos. Vengo a buscarte a ti, vengo a salvarte a ti, vengo a sacarte de donde estás y a llevarte a la vida maravillosa del poder de mi resurrección. Así pues, vamos a inclinar nuestros rostros para terminar. Vamos a cerrar nuestros ojos y realmente de una manera individual ver hacia adentro. ¿Y qué es lo que ves ahí adentro en tu corazón? Y si tú ves quebranto, bancarrota, confusión, caos, pues es tiempo de venir a Cristo, porque Él viene a los perdidos. Él quiere cambiar toda tu vida, transformarla. Él quiere sentarse en el trono de tu corazón y ser el Señor y dueño. Desplazándote a ti, que realmente has causado muchos estragos en tu propia vida. Y así con los ojos cerrados yo quiero hacer una pequeña oración. Y yo te quiero invitar esta noche a que tú hagas esa oración conmigo. En silencio, en el silencio de tu corazón, habla tú directamente con Dios. Y te guío en una pequeña oración para que les sea más fácil. Dios, en esta noche vengo a ti con todos mis pecados. Un costal muy pesado, muy grande. Y vengo a pedirte que me lo quites. Que me quites esa terrible carga. Que me perdones por tantas y tantas cosas, principalmente porque tú no eres número uno. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en el sacrificio de la cruz, te pido que entres a mi corazón. Que te sientes en el trono de mi vida. Yo quiero que seas mi Salvador. Que me salves de mí mismo. Yo quiero que seas mi dueño y Señor. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace ya 38 años que yo hice una oración muy similar. No creas tú que es una formulita, es nada más el contexto. Le pedí a Cristo que me perdonara, le pedí a Cristo que entrara a mi corazón. Y han pasado muchas cosas en estos 37 años. El poder de su resurrección, la seguridad de la vida eterna. Ojalá y tú hayas hecho esta oración conmigo esta noche, porque Cristo está aquí entre nosotros, atento a lo que tú dices. Que Dios los bendiga.